Hola, soy Elizabeth, y hoy en Estilo Escarlata te traigo un recorrido fascinante por más tendencias que se apoderaron de las pasarelas para este otoño-invierno 2025. El frío llega cargado de dramatismo, elegancia y guiños inesperados que reinventan nuestro armario. Prepárate porque vamos a sumergirnos en texturas, accesorios y siluetas que están marcando el rumbo de la temporada. Comenzamos. El encanto del encaje. El encaje nunca se va del todo, pero este otoño-invierno 2025, lo vemos en una versión muy distinta a la clásica imagen romántica. Esta vez, el encaje es atrevido, moderno y lleno de color. Saint Laurent fue uno de los protagonistas. Bella Hadid se adueñó de la pasarela con un conjunto azul de encaje con hombros poderosos, demostrando que la sensualidad también puede ser sinónimo de fuerza. Los tonos vivos como el verde esmeralda, el amarillo brillante y el burdeos dominaron, alejándose de la típica paleta de blancos y negros. Gucci sorprendió con leotardos de encaje en tonos neón, combinados con faldas, demostrando que lo deportivo y lo atrevido pueden convivir. Fendi presentó blusas translúcidas que jugaban con la insinuación, mientras que Chloé nos llevó a un universo bohemio con vestidos vaporosos en encaje. Carolina Herrera, fiel a su sofisticación, mostró coordinados de colores intensos, y Rabanne mezcló encaje con lentejuelas, creando un efecto brillante y teatral. Lo interesante es cómo este tejido, antes reservado para la feminidad más delicada, ahora se convierte en un recurso para transmitir confianza y audacia. No es solo un detalle decorativo, es el centro del look. Si quieres integrar esta tendencia, atrévete a elegir una prenda de encaje en color llamativo. Un blazer, una blusa o incluso un pantalón, y combínala con básicos neutros. Así mantienes el balance, y al mismo tiempo, llevas el encaje de una manera moderna y poderosa. Bolsos suaves y relajados. El bolso rígido da paso a la comodidad y la fluidez. Desde hace algunas temporadas veníamos viendo un cambio, pero ahora es definitivo. Los bolsos blandos, arrugados y con caída natural serán el accesorio estrella. Inspirados en la estética de los 2000, estos bolsos se presentan en versiones muy variadas. Totes, clutches y bandoleras en cuero flexible y gamuza. Acne, Stella McCartney y Fendi fueron claros en su apuesta por el clutch blando bajo el brazo, ese gesto tan despreocupado que eleva cualquier look. Balenciaga, Calvin Klein y Tory Burch renovaron los bolsos de hombro con formas relajadas, mientras que Giorgio Armani y Gabriela Hearst apostaron por la suavidad de la gamuza. Entre los modelos que ya están marcando tendencia están el Bindle de The Row, el flamenco de Loewe y el Dada de Prada. Son piezas que combinan lujo con practicidad, perfectas para acompañar desde un look casual hasta un outfit más elegante. El secreto está en cómo lo llevas. Estos bolsos se ven mejor cuando no intentas que estén perfectos. Llévalos doblados, colgados de manera suelta o incluso aplastados bajo el brazo. Es el accesorio que grita: sé chic sin esfuerzo. El poder del leopardo. El animal print nunca muere, pero este año el leopardo dejó de ser un detalle para convertirse en protagonista absoluto. Antes lo veíamos sobre todo en abrigos, pero en otoño-invierno 2025 invade vestidos, trajes de 2 piezas, accesorios y hasta knitwear. Valentino nos mostró un conjunto con terminaciones en piel sintética. Saint Laurent lo llevó al vinilo en faldas lápiz y tops, y Fendi se arriesgó con un traje completo acompañado de botas y bolso a juego. Dolce & Gabbana, Versace y Roberto Cavalli, fieles a su ADN, hicieron del leopardo un ícono en sus colecciones. Lo interesante es que algunos diseñadores también lo interpretaron de manera más sutil. Brandon Maxwell presentó un abrigo envolvente elegante, mientras que Etro lo resumió en un bolso, convirtiendo un accesorio cotidiano en un detalle protagonista. Si eres amante de los looks sobrios, un bolso o unos zapatos en leopardo serán suficientes para estar en tendencia. Pero si quieres arriesgar, un abrigo largo o un vestido de este estampado te convertirán en la protagonista de cualquier lugar. Abrigos, capa y dramatismo. Los abrigos y capas de este invierno parecen sacados de un cuento. Dramáticos, envolventes y con siluetas que flotan al caminar. En Nueva York, Calvin Klein y Altuzarra presentaron capas en lana azul marino con cortes fluidos, mientras que Kite y Michael Kors jugaron con capas grises superpuestas.
Brandon Maxwell sorprendió con abrigos estampados que incluían bufandas integradas. Louis Vuitton los ajustó en la cintura con bolsos cinturón. Y Max Mara nos regaló una de las piezas más memorables. Un abrigo capa con capucha hasta el suelo. McQueen llevó la inspiración renacentista con volantes teatrales. Alberta Ferretti apostó por capas de cachemira sobre vestidos de seda, y Roxanda celebró la fluidez de las telas con cortes que parecían esculturas en movimiento. No necesitas un abrigo de pasarela para adoptar esta tendencia. Un maxi abrigo con caída o una bufanda integrada puede darte ese aire elegante y sofisticado. Combínalo con botas largas y listo. Tendrás un look imponente pero práctico. El cinturón como protagonista. Si pensabas que los cinturones solo servían para ajustar la ropa, esta temporada vienen a demostrar todo lo contrario. Los diseñadores han convertido al cinturón en una pieza de estilo en sí misma, capaz de transformar un look completo. Vimos propuestas de todos los tamaños. Cinturones maxi tipo obi que envuelven la cintura con dramatismo. Cadenas delicadas que recuerdan la moda de los 90. Y la idea de llevar 2 o 3 cinturones a la vez, uno encima del otro, jugando con diferentes colores, texturas y estilos. En Isabel Marant y Jill Sander, los cinturones se apilaron en versiones inspiradas en el estilo western, mientras que Schiaparelli los convirtió en piezas esculturales, casi joyas. Saint Laurent y Balenciaga los usaron como elemento teatral, marcando la silueta con diseños contundentes. Y en Chanel, Chloé y Simone Rocha, la cadena metálica fue la estrella, elevando looks que iban desde vestidos románticos hasta pantalones de sastrería. ¿Cómo llevarlo en la vida real? Un cinturón ancho sobre un abrigo, o un blazer oversize, estiliza al instante la silueta. Si quieres experimentar, combina 2 cinturones finos de diferentes tonos sobre un vestido sencillo. Y si prefieres algo discreto, una cadena fina sobre unos jeans de tiro alto es un detalle moderno sin ser arriesgado. El mensaje es claro: este otoño-invierno, el cinturón ya no es un complemento, sino el centro de atención de tu outfit. Zapatos colegiales modernos. Entre tanto dramatismo, hubo espacio para la comodidad, y ahí entran los zapatos colegiales. Mocasines, brogues, loafers destalonados y flats chunky se convirtieron en el calzado estrella de la temporada. Prada y Miu Miu los llevaron a un nivel juvenil y divertido, combinándolos con calcetines de colores llamativos, mientras que Calvin Klein mostró versiones destalonadas que mezclaban lo clásico con lo inesperado. Michael Kors los utilizó para suavizar looks de noche, mientras que Simone Rocha los convirtió en protagonistas dentro de una colección inspirada en uniformes escolares. Lo interesante de esta tendencia es su versatilidad. Con jeans, aportan un aire pulido y elegante. Con faldas midi, evocan un estilo preppy clásico. En charol, añaden un toque sofisticado y nocturno. En su versión chunky, se vuelven modernos y urbanos. Estos zapatos son también una alternativa excelente para quienes no quieren usar tacones, pero buscan un calzado que no sea tan informal como las zapatillas. No tengas miedo de usarlos en la noche. Unos loafers de charol con un vestido lencero pueden ser igual de impactantes que unos estiletos, pero mucho más cómodos. Y si quieres jugar con el contraste, combina un par de mocasines chunky con medias de encaje o calcetines de colores, un detalle muy visto en el street style europeo. En pocas palabras, los zapatos colegiales son el nuevo básico elegante que puedes llevar de la oficina a una salida nocturna sin necesidad de cambiarte. Transparencias estratégicas. El naked dressing regresó con fuerza este 2025, pero lo más interesante es cómo se está reinterpretando de una manera más sofisticada y adaptable. En pasarela vimos versiones muy atrevidas, vestidos vaporosos en Chloé que dejaban entrever la ropa interior, propuestas en Valentino y Blue Marine, con tops casi desnudos, y Altuzarra apostando por cortes reveladores. Mientras que Phoebe Philo sorprendió con una falda descubierta en la parte trasera. Pero la clave de esta tendencia es cómo se puede trasladar al día a día sin perder elegancia. Nina Ricci y Carolina Herrera mostraron la versión más usable. Blusas ligeras y transparentes combinadas con sastrería, logrando un balance perfecto entre sensualidad y profesionalismo. ¿Cómo adaptarlo a tu estilo?
Una blusa de gasa u organza sobre un top negro o nude es un primer paso sencillo. Un vestido con transparencias parciales, por ejemplo, en las mangas o en la falda, te da un aire moderno sin ser demasiado arriesgado. Superponer capas transparentes, como una falda de organza sobre un slip, agrega movimiento y sofisticación. Para la noche, un vestido lencero con una capa de tul o encaje encima logra un efecto sensual, pero con sutileza. La idea no es enseñar por enseñar, sino jugar con lo que se sugiere. La transparencia se convierte en un recurso de poder, donde la mujer decide cuánto mostrar y cómo hacerlo. Volumen al máximo. Este otoño-invierno 2025 nos invita a jugar con las proporciones de una manera extrema. Los diseñadores han decidido que no hay espacio para la timidez. Los hombros se exageran, las caderas se amplifican y las siluetas se transforman en auténticas esculturas. Vimos hombros poderosos, que recuerdan a la estética de los 80, pero reinterpretados con un aire futurista. También faldas de gran volumen combinadas con tops ajustados al cuerpo, creando contrastes dramáticos que estilizan y llaman la atención al instante. La idea es que el volumen se convierta en un lenguaje visual de poder. Prendas que ocupan espacio, que proyectan seguridad y que no pasan desapercibidas. Saint Laurent y Alexander McQueen llevaron esta tendencia a los extremos con chaquetas estructuradas y vestidos que parecían diseñados para atravesar pasarelas, no puertas. Max Mara apostó por abrigos envolventes que juegan con la idea de siluetas sobredimensionadas, mientras que Balenciaga, fiel a su ADN, exageró proporciones hasta el límite, con hombros y mangas gigantescas. ¿Cómo llevarlo en tu día a día? Opta por un blazer de hombros marcados y combínalo con pantalones slim para mantener el equilibrio. Una falda midi con volumen, combinada con un top ajustado, es ideal para un look sofisticado sin necesidad de excesos. Y si quieres dar un guiño a la pasarela sin arriesgar demasiado, un abrigo oversize con cinturón marcará la tendencia de manera práctica. El volumen este año no solo se trata de moda, es también un statement. Es usar la ropa como armadura, como proyección de tu personalidad y de tu presencia en cualquier lugar. El verde eléctrico. El verde ha conquistado el otoño-invierno 2025, pero no cualquier verde. Se trata de un tono brillante, eléctrico, que no puede pasar desapercibido. No es el verde Brad del verano pasado popularizado por Charli XCX, sino una versión aún más intensa, luminosa y sofisticada, aplicada en telas ricas como encaje, gamuza o seda. ¿Cómo llevarlo sin miedo? Como acento. Un bolso, unos zapatos o incluso una bufanda en este verde transforman un outfit neutro en algo memorable. Como protagonista, un vestido largo o un abrigo verde eléctrico, acompañado de accesorios sobrios, logra un look imponente sin necesidad de excesos. Para las más arriesgadas, looks monocromáticos en verde, desde la cabeza a los pies, que transmiten audacia y frescura. El verde eléctrico tiene además un simbolismo especial. Transmite energía, vitalidad y confianza. En un invierno dominado por tonos neutros, este color funciona como un recordatorio de que la moda también es un acto de alegría y atrevimiento. Este otoño-invierno 2025 está lleno de contrastes, romanticismo y atrevimiento, comodidad y teatralidad, tradición y modernidad. Cada tendencia es una invitación a explorar y reinterpretar tu estilo. Recuerda, la moda no impone, propone, y tú decides cómo hacer la tuya. Nos vemos en el próximo video.